Milei es presidente y necesitamos que resuelva la ensalada de problemas que tenemos en la economía, donde probablemente la corona se la lleva la inflación. Justamente la mayor promesa del candidato a presidente fue eliminar la inflación. Pero, ¿cómo planea hacer esto y cuánto puede llegar a tardar? Bueno, vamos a ver un poquito. Primero que nada tenemos que explicar otra vez cómo se genera la inflación. Bueno, la inflación es un fenómeno monetario, que esto en resumen quiere decir que la inflación es generada por la impresión de billetes. O sea, cuanto más dinero vos emitís, más inflación hay. Con lo que la solución parece bastante obvia, simplemente hay que dejar de emitir dinero para que baje la inflación. Pero el problema es que la maquinita mágica de los billetes que imprime el dinero la utiliza el gobierno para tapar los agujeros entre lo que gasta y lo que ingresa. ¿Esto qué quiere decir? Que para que baje la inflación hay que dejar de emitir, y para dejar de emitir hay que eliminar el déficit presupuestario que tiene el gobierno. Pero antes de todo esto tenemos que hablar de algo muy importante, que son las LELIQs y los pases. Las LELIQs son una especie de deuda que tiene el Banco Central. Básicamente el Banco Central le pide prestado a otros bancos a cambio después de devolverle la plata más un extra, que en el caso de las LELIQs se las devuelven 28 días y en el caso de los pases se las devuelven un solo día. El chiste es que cuando vence la deuda y el Banco Central tiene que pagar, por lo general los bancos renuevan la deuda. O sea, los bancos extienden el plazo a cambio de más ganancias. El tema es que obviamente el Banco Central no tiene plata para agarpar esta deuda. O sea que esto quiere decir que si eventualmente los bancos deciden no renovar la deuda, o sea, dejar de extender los plazos y pedirle al Banco Central que les devuelva la plata, bueno, el Banco Central simplemente no tiene cómo pagarlo. Entonces lo que va a terminar sucediendo es que la paga toda con emisión de dinero. O sea, imprime toda la guita con la que tiene que pagar la deuda. Que dado el monto de esta deuda, que es un montón, significaría cuadruplicar la cantidad de dinero que existe hoy en día. Y encima de todo esto es solamente en 28 días. Esto nos llevaría a una hiperinflación, que en criollo significaría 3000% de inflación, un montón de pobreza, etcétera. En general, un escenario que no queremos. Entonces la idea es convencer a los bancos de que vayan renovándola la deuda y conseguir dinero mientras tanto para pagarla. ¿Cómo piensa Milei solucionar esto? Bueno, la movida es conseguir alrededor de 30.000 millones de dólares, según él, para pagar la deuda. Y como evidentemente conseguir 30.000 millones de dólares no es muy sencillo, bueno, hay varias opciones. La primera es pedirlos prestados, o sea, endeudarse, lo cual parece medio difícil dado que Argentina no tiene mucha reputación de devolver lo que le prestan, pero no es imposible. La segunda opción, que es la famosa propuesta hecha por Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, es liquidar los activos del Banco Central, que en resumen es agarrar las deudas que tiene que cobrar el Banco Central, no las que tiene que pagar, sino las que tiene que cobrar, o sea, las que tiene a favor, e intercambiarlas por dólares. Y lo que tienen estas deudas, que la mayoría hoy en día son del Tesoro Nacional, o sea que el gobierno está endeudado con el Banco Central. Pero bueno, el resultado de esta operación sería que el gobierno deja de estar endeudado en pesos con el Banco Central a estar endeudado en dólares con una organización internacional. Pero la deuda pasa de ser de corto plazo a largo plazo, y aparte esta operación tiene como beneficio que recibimos un montón de dólares a corto plazo, los cuales se utilizarían para pagar las LELIQs y evitar la hiperinflación. Cuestión que independientemente de cómo se haga, la idea es hacerlo rápido, antes de que los bancos consideren que el Banco Central no va a pagar y entonces decidan no renovar la deuda. Mientras el gobierno hace estos malabares, además Milei promete recortar los gastos del Estado, que hay que ver si logra hacerlo porque es extremadamente difícil. Pero bueno, suponiendo que lo logre, se achicaría el déficit y por ende ya no se necesitaría emitir dinero. Con lo que una vez que se deje de imprimir, la idea es cambiar todos los pesos por dólares para que la Argentina funcione en una moneda que el gobierno no puede emitir, sino que la emite el gobierno norteamericano, que si bien cada vez hace las cosas peor, es bastante mejor que el nuestro, por lo menos conservando un poco el valor de la moneda. Con lo que dejaríamos atrás la inflación descontrolada que tenemos hoy y que siempre tuvo este país, para tener una inflación parecida a la de Estados Unidos, que suele ser menor al 10%. Una vez explicado cómo hacer todo este proceso, la pregunta es, bueno, ¿cuánto va a tardar todo esto? Bueno, la verdad no tengo ni idea, pero en teoría la primera parte, o sea, la de conseguir los dólares para pagar las LELIQs, la verdad no creo que tarde mucho. Esto en un par de meses debería estar resuelto. Después viene el recorte de los gastos, que yo sinceramente pienso que esto debería tardar más o menos un año o un poquito más, pero bueno, Milei dice que lo va a realizar en 6 meses. Entonces suponete que bueno, en 6 meses dejamos de imprimir dinero debido a que ya no hay más déficit. Bueno, cuando vos dejás de emitir, para que la inflación desaparezca, por lo general hay que esperar más o menos entre 18 y 24 meses. Por lo que una vez esperado los 6 meses del ajuste, habría que esperar 18 meses después hasta que la inflación desaparezca. Con lo que si todo sale según Milei promete, más o menos a finales del segundo mandato o principios del tercero, la inflación estaría completamente domada. Lo cual, teniendo en cuenta que somos un país que hace 100 años tiene inflación, la verdad que terminar con ella en solamente 2 o 3 años está bastante bien. Pero bueno, no necesariamente todo va a salir bien, esa es la realidad. Con lo que bueno, en resumen, la verdad que 2024 va a ser un año de mierda y las cosas recién podrían mejorar en 2025 o 2026, así que paciencia. Tener 100 años de inflación y décadas de gestionar todo como el orto no es gratis y va a tardar en resolverse.